Bienvenido a tu programa Vivir Grandiosamente, un programa que te proporciona herramientas prácticas con resultados permanentes y a corto plazo para el desarrollo de la excelencia personal. Conducido por el Master Coach número 1 de habla hispana en programación neurolingüística, quien ha impartido seminarios alrededor del mundo por más de 20 años, el Dr. Edmundo Velasco y su conductora Nayeli Rojas. ¡Bienvenidos! Vivir grandiosamente. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo limpiar, eliminar y modificar programas de la infancia 0 a más o menos 12 años. Y como siempre nos acompaña la maestra Ana Luz Velasco. Ana Luz, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros en este tema tan interesante que les va a ayudar muchísimo para llevar a sus niños a tener una mentalidad triunfadora sin que te cueste mayor esfuerzo, porque les vamos a platicar de lo que es la hipnopedia y cómo vas a poder tenerlo en tu casa muy pronto. Gracias, doctor, por la invitación. Y como siempre nos acompaña nuestra terapeuta floral de cabecera, Nayeli Rojas. Nayeli, gracias por acompañarnos una vez más en estos programas. Gracias, doctor, maestra. ¿Qué tal? Amigos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es primordial porque la infancia finalmente viene siendo de las partes más importantes de la vida del ser humano, la etapa de la infancia. Entonces, la importancia y bueno, cómo vamos a resarcir los errores a lo mejor de los padres que han cometido con sus hijos para que puedan tener en una edad más adulta pues una vida saludable y eliminar esos programas que fueron implantados durante la infancia. Pues así es, pues muchas gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar entonces de la infancia. Fíjense que todos los expertos en psicología, Jung, Piaget, Freud, el papá Freud, y bueno, todos los que han estudiado las infancias, Karen Horney y otros más, nos hablaban de que entre los 0 y los 12 años está la parte más importante de una persona, porque un niño es un embudo que absorbe, es una esponja que absorbe principalmente 3 cosas: los desencuentros de los padres, o sea, las peleas, el desamor, por supuesto que también lo absorben, y las incongruencias. Nosotros decimos que los niños no escuchan a sus padres, ven, observan, miran a sus padres, y eso lo absorben. Y desde niños, por ejemplo, nos dicen, bueno, el niño tiene 3 meses y llora toda la noche y se pone muy berrinchudo. Es la ansiedad de los padres que le están transmitiendo al bebé. Cuando lo carga la mamá, la angustia, el estrés, todo esto, el bebé lo absorbe y el bebé no sabe qué hacer con ese estrés. Y simplemente lo absorbe del papá, de la mamá, y se manifiesta llorando toda la noche, inquieto toda la noche, y la solución que hacen los papás es sus gotitas para que se duerman, que no es más que anestesia. Hay muchísimas gotitas que venden, que se le agregues a la lechita y eso le va a permitir dormir, pero en realidad lo estás anestesiando a tu hijo y no estás solucionando el problema. Más adelante el problema se puede manifestar en otras conductas diferentes y quizás más graves. Los niños son una esponja que absorben todo lo que los papás están teniendo. Si has visto el programa del encantador de perros, lo han visto seguramente, sí, César Millán, dice, es que el perro se altera por el dueño, a través de la correa le pasa. A un perrito, imagínate que ni siquiera hay un vínculo como madre-hijo, padre-hijo, le transmites a través de la correa. Imagínate al abrazarlo, al tocarlo, al darle su lechita, al todo esto. Imagínate, papá, que tuvo un día pesadísimo, de mucho estrés, de mucho enojo, alterado, y llega a casa y ve al niño, pues se siente muy bien y lo carga. Pero el papá acaba de transmitirle al niño toda una serie de programas, su ansiedad. Entonces el niño no sabe qué hacer y no sabe cómo eliminarlo, y entonces de repente él, sin deberla ni temerla, está ansioso, está estresado, está preocupado por las finanzas y no sabe ni qué es eso, y el niño simplemente no duerme, llora, berrinchea, y los papás, ¿qué tiene el niño?
es un reflejo de lo que está pasando. Entonces, estos procesos se han estudiado mucho, Ana Luz, tú lo sabes, de todo lo que un papá y una mamá, más la mamá que el papá, pueden influir en lo que está pasando en la conducta de los niños. De hecho, tú lo sabes, siempre que llega un niño, nos dicen, el niño tiene problemas de cáncer, tiene problemas de diabetes, tiene una enfermedad grave, tiene una leucemia, tiene 5 años. ¿Qué tendrá el niño? Y nosotros, con mucho pesar, para los padres tenemos que decir, el niño no tiene nada. El problema son los padres. No, pero el que tiene la diabetes es él. Él no tiene el problema. Él no tiene amargura en la vida, que es la diabetes. La diabetes es un pensamiento de ya no hay dulzura en mi vida. Y cada vez hay más diabetes infantil. Y tú te preguntas, ¿el niño se amarga la vida? No. El niño es un reflejo de la forma de amargarse la vida de los padres. Y el que tiene la diabetes es el niño, pero el problema son los padres. Tú has seguramente leído mucho y visto muchísimo en tu terapia, Ana Luz, que cuando los niños llegan con problemas serios, hay que trabajar con los papás. Definitivamente, de hecho, cuando ahí me dicen voy a llevarte a mi niño, yo invariablemente les digo que vengan los papás y el problema se corrige. Ahorita que estaba diciendo el doctor Velasco de las enfermedades en los niños ahorita con gastritis, con colitis, así están viviendo los adultos. La gastritis, la colitis y no se diga enfermedades más serias. Artritis. La artritis le daba antes a las personas mayores porque los dedos se nos rigidizan, se ponen así porque han perdido el control de la familia, los hijos se fueron, crecieron. Y los niños, en este mundo caótico en el que mamá se la pasa trabajando, hay papá ausente también, porque quieren darles una vida mejor, pero ante este abandono emocional, el niño está descontrolado y están empezando a presentar muy jovencitos como, por favor, quiero controlar esto, que es el caos en el que los tenemos. Emocionalmente hay mucho abandono en los niños y nosotros siempre les decimos aquí en Vivir Grandiosamente, aquí no se pone a nadie en mesa de juicio, al contrario, lo que queremos es que tengas estrategias, herramientas que te ayuden a limpiar, como decía ahorita Nayeli, estos programas en los niños y que les ahorremos a los niños muchas enfermedades que no tendrían por qué padecer. Es más, si tú como papá, como mamá, te hubieras enterado antes de esto, lo evitas. Por supuesto que lo evitas. Teníamos el desconocimiento, no sabías y bueno, se pasan estos patrones de comportamiento, esta energía. Ahorita que decía el doctor Velasco, llega el papá y amorosamente carga al niño, pero le está transmitiendo todo y lo que es más, a distancia, porque el vínculo con papá y con mamá es tan fuerte que aunque no estén, el papá salió a trabajar fuera de la ciudad o mamá salió y el niño vive esa ansiedad, ese estrés, esa preocupación porque el vínculo energético es muy fuerte. Afortunadamente, el día de hoy vamos a hablarte de cómo limpiar esto, de cómo trabajarlo con una técnica que se llama hipnopedia, doctor. Así es, vamos a hablar de esto. Nayeli, en tu práctica como terapeuta, ¿no es verdad que también te han llegado niños así? Nos vas a decir después del corte, cuando llegan, es que dale unas gotitas a mi hijito. No, démosle las gotitas a los papás. Entonces vamos a hablar de esto después de un corte y como bien dice Ana Luz, vamos a presentarte la solución, no solamente el problema, sino cómo remediarlo. Quédate donde estás, por favor. Evita cambiarle porque esto puede cambiar definitiva y absolutamente el futuro de tu hijo. Y creo que no hay nada más importante para un padre que los hijos. Así que vamos a ir a un corte comercial. Hablaremos de las herramientas y los juguetes que tenemos para cambiar esto en los hijos después de una pausa comercial. Vamos a un corte y volvemos. En este mundo globalizado, la competencia es cada vez mayor. El esfuerzo para prepararnos y sobresalir va aumentando día con día y se ve reflejado el crecimiento de los negocios y las ganancias que estos generan.
Sin embargo, la mayoría de las empresas llegan a una etapa en donde se ven estancadas por la exigencia cada vez más grande de los clientes, provocando que muchos de estos tengan grandes pérdidas. Evita que esto suceda solo con Influencia Irresistible. Influencia Irresistible es una solución práctica y eficaz para encontrar el equilibrio personal y así llegar al éxito profesional. Cambia una vida sin límites para tu negocio hoy. Influencia Irresistible. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL. Con los conocimientos del Master Coach en Programación Neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco. Te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. Vivir grandiosamente. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Vivir Grandiosamente. Hoy estamos hablando de las etapas de la infancia y cómo quitar, modificar, reprogramar traumas y situaciones emocionales que pudimos haber tenido entre los 0 y 12 años. Y antes de ir al corte estaba platicando con Nayeli, estábamos preguntando desde la terapia floral, desde la terapia de flores de Bach, también te han llegado niños seguramente, te llegan, es que mi niño y gotitas para los niños y como te decía antes del corte, pero mejor gotitas para los papás. ¿Qué experiencia has tenido en ese sentido? Sí, exactamente. Llegan muchos papás, llevan a sus niños o antes inclusive de llevar a los niños, me preguntan, oye, ¿tienes algo para mi hijo? Es que me hace muchos berrinches o es muy enojón, incluso a mí le pega a su hermanito, quiere llamar mucho la atención, no duerme, etcétera. Sí, por supuesto que podemos darle atención al niño, pero lo principal es atender a los papás, porque evidentemente que es un reflejo, el niño, de las situaciones que viven los padres. Entonces, yo puedo atender al niño, pero mientras la situación con los padres no cambie, vamos a volver a caer en lo mismo. Lo benéfico, o uno de los beneficios que tiene la terapia floral es que lo pueden utilizar inclusive mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. Entonces, es muy sutil y tiene efectos muy positivos y súper rápidos, inclusive hasta para los animalitos. Tengo pacientes también, perros, gatos, sí, porque es una terapia muy sutil, el tratamiento es muy noble, no tiene ningún efecto contrario ni ningún efecto secundario, entonces puede ser utilizado por bebés recién nacidos. Y ahorita que comentaba, doctor, me parece muy importante enfatizar, justamente ahorita que estamos tocando el tema de infancia, cómo es que los padres están arrastrando justamente cosas desde su infancia, que es lo que le están reflejando a los niños. Entonces también la terapia floral la utilizamos para liberarnos emocionalmente de situaciones que vivimos desde niños. Claro, lo que vamos a aprender aquí con esta tecnología de la hipnopedia es, como decía la maestra, vamos a evitarnos sufrimientos, vamos a evitar que un niño en su etapa adulta tenga un desequilibrio emocional que los lleve a enfermedades. Entonces te lo ahorras. Y enfermedades que pueden ser graves, serias. Hablamos de enfermedades que antes no tenían los niños. Yo no recuerdo cuando era niño haber tenido un compañerito con diabetes. No. Imposible. Con gastritis. Es más, ni existía el llamado
síndrome de déficit de atención. No, con 3 nalgadas se corregía el chamaco y se le quitaba el síndrome, ¿no? Pues en nuestros tiempos así era. ¿Cómo que andas ahorita te enderezo? Y era, no teníamos niños que estaban medicados, niños que tenían que tomar tratamientos para alergias. Hoy en las escuelas va a haber una fiesta, mi niño no come cacahuates, no come nueces, no come esto, es alérgico a esto. O sea, tienes que preguntar a qué es alérgico la bola de niños. Sí. Ya no les puedes dar todo lo que les daban. Nosotros llegábamos a una fiesta y comíamos lo que nos daban y no éramos alérgicos a nada. Y esto se está presentando cada vez más como un reflejo de la situación de los padres. Esto que decías de los perritos, se ha demostrado que es un reflejo de los dueños. Y si un perrito se pone todo neuras y ya no se altera y se rasca hasta abrirse la piel, imagínate un niño. Se jalan los cabellos, se rascan hasta herirse, se comen las uñas hasta el último nivel. Entonces van y nos dicen, ¿qué tiene el niño? El niño no tiene nada, es un reflejo de las situaciones emocionales de sus papás, de sus padres. Ahora me dicen los papás, bueno, ya me equivoqué, no sabía esta información y me doy cuenta que sí, lo regañé, lo golpeé, le dije cosas, lo hice sentir mal. Quizás lo lastimé. ¿Qué hago? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo enderezo este barco? ¿Y cómo modifico que esto que ha estado grabando por años no le vaya a hacer un efecto, como dice Nayeli, en su siguiente etapa, que sería, no sé, 12 a 14, 15, 16 años, en la adolescencia y preadolescencia? Y para esto hemos hablado de la herramienta llamada hipnopedia, que es háblale cuando está dormido. Háblale a tu hijo cuando está dormido. Dile que lo amas, dile que lo quieres, que es un niño maravilloso, que te sientes orgulloso, orgullosa como padre y madre de él, que sientes mucha felicidad de que haya nacido, que no vas a limitar tu amor en función de sus calificaciones, no vas a limitar tu amor en función de sus conductas, que tú lo amas independientemente de que saque una buena o una regular o una mala calificación. Que hay que corregir esto, pero no está condicionado el amor en función de esto. Entonces, hablarles dormidos es la mejor forma que hemos encontrado para que rápidamente y de manera gentil el inconsciente haga los cambios. Pero nos encontrábamos que, como decíamos en programas anteriores, los papás no sabían cómo hacerlo, era muy complicado. Así que decidimos crear unas herramientas que se encargan de hacer la función. Le hablan al niño cuando está dormido, entre los 0 y los 12 años. Para niños pequeñitos es un osito que se llama hipnosito, que estás viendo en pantalla, y para niños más grandecitos es una almohadita que se llama hipnosita. Y estos son una máquina, tiene un MP3 en el interior, es una máquina reproductora de los programas que necesitas. Y estamos usando los programas que sugiere la pedagogía Baldor. La pedagogía Baldor divide en los niños de 0 a 7, 7 a 14 y hasta 14 a 21, porque es cuando el niño o el ya no tan niño, jovencito, deja de crecer. Y en cada caso se requieren programas específicos para el desarrollo adecuado de ese niño, y vamos a enseñarles a los padres cómo limpiar y cómo reprogramar cuando por alguna razón hicieron daño. Por ejemplo, hijos de padres divorciados. Sabemos que frecuentemente el niño se siente culpable del divorcio de los padres, como si fuera por mi culpa. No sé si se acuerdan, llega el papá y dice, le encargaron a los niños al papá, y llega el niño, y mi mamá se fue de la casa porque ya no te soportaba. ¡No! Bueno, pero si te portas bien toda la tarde, regresa. Y entonces es un truco que usa el papá para soportar a los niños esa tarde. Pero le están generando una culpa. Cuando años más tarde o meses más tarde se divorcian, el niño dice, papá, dile a mi mamá que todos los días me voy a portar bien, pero que regrese. O papá, mamá, dile a mi papá que me voy a portar bien todos los días, pero que regrese. Fíjate cómo hizo esa relación por aquel juego que hizo el papá en una ocasión, y él se va a sentir culpable. Conforme pasa el divorcio, va a pasar al enojo,
va a pasar a no querer ir a la escuela, a reprobar materias, y empieza a tener una serie de conductas que se afectan. Ahí es donde la almohadita y el osito le van a servir para hacer un cambio. Esto es muy importante y voy a seguir hablando de este tema. Hablamos de divorcios después de una pausa comercial. Quédate porque aún no estés divorciado, los hijos pueden absorber las emociones de los padres. Regresando de la pausa, te voy a explicar cómo usar el osito y la almohada para programar, reprogramar, cambiar cualquier circunstancia en tus hijos. Así que, amigos, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos hablaremos de este tema. Divorciados o no, de qué manera los padres programamos a nuestros hijos para bien o para mal. Por ser padre tenemos ese poder. Una pausa comercial y volvemos. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL. Con los conocimientos del Master Coach en Programación Neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco. Te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. Día a día nos encontramos en situaciones en donde tenemos que tomar decisiones, desde qué comer, qué transporte usar o a dónde ir. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las mejores. ¿Qué sucedería cuando tengamos que tomar decisiones más trascendentales para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio, mejorar nuestros ingresos, estudiar una carrera o viajar? Haz a un lado tus miedos y comienza a tomar las mejores decisiones de tu vida. Actualización interior. Atrévete ya y renuévate. Revoluciona tu mente con el mejor curso online. Actualización interior. Tu mejor decisión. Vivir grandiosamente. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Vivir Grandiosamente. Hoy estamos hablando de las etapas de los 0 a los 12 años. Hablaban a luz de niños que tienen gastritis, que tienen colitis, que tienen artritis, diabetes infantil, enfermedades que cuando nosotros éramos niños pues no existía, no pasaba en los niños. Eran de los abuelitos, sí. Enfermedades de abuelitos. Enfermedades que tenían las personas adultas. Y decía Nayeli precisamente que si no limpiamos esto, la probabilidad, no limpiamos la infancia, la probabilidad de que tuviera problemas es más fuerte. Y antes del corte estábamos hablando de un ejemplo, padres divorciados. ¿Cómo los niños de padres divorciados, Ana, se comen la culpa, se quedan con la culpa de una manera impresionante y inclusive se engordan los adolescentes para cargar a la mamá o al papá, o para echarse a cuestas a la familia, a los hermanitos y todo esto, y se engordan por el programa de que soy fuerte y me tengo que engordar para cargar con esto. Y hablábamos de la hipnopedia y decíamos cómo solucionarlo. Entonces, para niños es un osito, para la vinculación que genera el osito, en donde el papá y la mamá le pueden grabar, además de los programas que vienen en el sistema, que es 1 por mes, durante toda la vida, hasta 21 años, de repente hay un divorcio y le puedo grabar al niño, hijo, esta situación entre papá y mamá para nada tiene que ver contigo. Tú para nada tienes que ver ni eres responsable. Si alguna vez yo te comenté, por lo que decíamos hace rato, de que tu mamá se fue porque no te portabas bien, era una broma. Tu mamá te ama, tu papá te ama, y los dos te amamos, y tú eres totalmente ajeno a la circunstancia que tu mamá y tu papá estamos pasando. Tu papá será siempre tu papá y te va a amar,
Tu mamá será siempre tu mamá y te va a amar. Todo eso te lo vamos a dar nosotros. Nosotros ya sabemos, mira, me salió ahorita casi como en el script, porque ya lo conozco, ya sé cómo hacer, soy hipnoterapeuta también y manejo la hipnosis y sé cómo hacer programas. Si te fijas, eliminé la palabra no. Es decir, no le dije al niño, esta situación entre tu mamá y tu papá no es tu culpa. Porque sabemos que el inconsciente rechaza la palabra no, ya lo vimos en programas pasados. Entonces diríamos, esta situación entre papá y mamá, quítale el no, es tu culpa. Entonces ahí estaríamos programando equivocadamente. Por eso nosotros nos hemos dado la tarea de hacer programas de 0 a 21 años, mes a mes. No importa la edad en que esté tu hijo, recibirá un programa. Pero además habrá arriba opciones. 8 años, se orina en la cama, le pega al hermano, no hace las tareas, o padres divorciados. Y entonces vamos a tener esos programas. También diremos un niño con diabetes infantil, un niño con cáncer. Todos estos protocolos de salud que se han creado dentro de la programación neurolingüística se los vamos a proporcionar como apoyo, como un apoyo muy importante. Recuérdate que cuando el niño está dormido es como si estuviera en trance hipnótico. Lo que le programas es una sugestión, una sugerencia. Sugestión significa sugerir, viene del francés que significa sugerir, a su inconsciente, y de ahí se convertirá en una orden poshipnótica hacia la salud o hacia la conducta diferente. Como puedes ver en el esquema que te presentamos, el osito es azul, la almohadita también, y puedes ver ahí a unos niños que están siendo programados con el osito y con la almohadita. No importa si tu hijo es un poquito mayor, ahorita estamos hablando hasta los 12 años. En el siguiente programa vamos a hablar de adolescentes. Ahorita quisiera enfocarme 0 a 12 años. La etapa más crucial, porque como bien decía Nayeli, la adolescencia, la preadolescencia, pudieran ser ya afectadas por lo que sucedió entre los 0 y los 12 años. Entonces ya no es tan libre, ya no es tan natural. Y ese proceso, que es terrible, la adolescencia o la preadolescencia, se vuelve caótico para los padres. Es cuando más llegan a la luz. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Y muchos papás lo que hacen es enjaretárselos a otro, llevárselos a otro para que se encargue. Los mandan a estudiar al extranjero. Y que sea la institución la que se encargue de ellos. Los mandan con un pariente, un familiar, a estudiar, dizque porque allá hay mejores escuelas, y es de una forma de decir, ahí te encargo a mi hijo y tú batalla con él en la adolescencia. Yo no sé qué hacer, no puedo más. Y esto es precisamente lo que solucionas con la hipnopedia, con este osito y con esta almohadita que tiene un timer para que sepas a qué hora se prende. Nosotros te vamos a dar mes a mes los programas. El osito tiene un puerto USB que se saca, se baja el programa directamente en la computadora a través de nuestra página, lo recibes y lo instalas y el niño se programa. ¿Cómo puedes adquirir este osito? Seguramente te lo estás preguntando. www.hipnosito.com www.hipnosito, hipno de hipno y la o de osito.com. Ahorita está apareciendo ahí la página web y ahí lo puedes adquirir y una vez que te llegue nos vas a dar la edad de tu hijo o de tu hija y te daremos el programa mes a mes a partir de ese momento para que ya una vez que te llegue la almohadita o el osito empieces a aplicar. Porque esta situación, como bien dice Ana Luz, cada vez está más grave. Cada vez hay más niños padeciendo cáncer, diabetes, leucemias, gastritis, colitis, úlceras y una serie de enfermedades que, como bien decía Ana Luz, en nuestros tiempos eran enfermedades de adultos. Y cada vez hay más jóvenes padeciendo Alzheimer. Alzheimer, que era enfermedad de viejitos, sí. Están padeciéndolo a los 40 años. A mí me impactó muchísimo y seguramente nuestros amigos que nos están viendo en sus hogares, cuando mencionó que esta herramienta les sirve para niños con cáncer, seguramente muchos se quedaron como yo, ¿cómo? ¿De qué manera le puedo ayudar a mi hijo con cáncer? Con esta herramienta fabulosa que es el osito. Y otra,
que además yo misma lo podría hacer, que me llevan de la mano paso a paso cómo programar a mi hijo y cómo le puedo ayudar si es que estoy en esta situación. Sí, el Hipnosito y la almohadita tiene un software, un programa que ya vi, que lo vas a descargar con la voz mía y con la voz de Elsa. Sin embargo, si ustedes dicen, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy el que quiero hacerlo, te enseñamos paso a paso con unos audífonos cómo regrabes toda la información para que quede con tu voz. Solo vas a repetir lo que nosotros decimos, pero con tu voz o la voz de ambos. Y sí, vamos a poner un ejemplo del cáncer, de la diabetes, de la leucemia y el protocolo que ya existe. No estamos poniendo nada nuevo, un protocolo de salud que desde hace años se maneja en programación neurolingüística para cuando llega una persona con cáncer, una persona con diabetes, una persona con leucemia, porque sabemos que la enfermedad, una vez que se desarrolla, es porque tiene un origen emocional. Entonces no vamos a ir al problema, vamos a ir al origen emocional. Y ahorita que regresemos de la pausa, te explicamos con un ejemplo concreto cómo usar el osito o la almohadita para casos de cáncer, casos de diabetes, con un ejemplo muy concreto que te pueda hacer entender cómo funcionan estos programas. Así que quédate con nosotros y regresamos a explicar cómo el Hipnosito y la almohadita pudieran ayudar a personas con niños con enfermedades como esta que hemos mencionado. Esto puede cambiar en mucho la historia de tus hijos, la vida de tus hijos y la de amigos y familiares que pudieran ya estar en el problema. Así que quédate con nosotros, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para hablar específicamente cómo podemos con el osito y la almohadita hacer esta reprogramación que ayude al tratamiento médico. Pausa comercial y volvemos. ¿Cansado de lidiar con las bajas? En este mundo globalizado, la competencia es cada vez mayor. El esfuerzo para prepararnos y sobresalir va aumentando día con día y se ve reflejado el crecimiento de los negocios y las ganancias que estos generan. Sin embargo, la mayoría de las empresas llegan a una etapa en donde se ven estancadas por la exigencia cada vez más grande de los clientes, provocando que muchos de estos tengan grandes pérdidas. Evita que esto suceda solo con Influencia Irresistible. Influencia Irresistible es una solución práctica y eficaz para encontrar el equilibrio personal y así llegar al éxito profesional. Cambia una vida sin límites para tu negocio hoy. Influencia Irresistible. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL. Con los conocimientos del Master Coach en Programación Neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco. Te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. Vivir grandiosamente. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos un programa muy intenso. Estamos hablando de a qué se debe que los niños cada vez están desarrollando más enfermedades de adultos. En la psicología clásica se dice que de los 0 a los 12 el niño no tendría por qué tener ningún problema. Sin embargo, como bien dices, Ana, lo están teniendo. Y cada vez llegan más con cáncer, con diabetes, con enfermedades. Y te presentábamos una propuesta que es el Hipnosito y la Hipnosita. Y nosotros tenemos ya un protocolo de cáncer. El cáncer lo está sucediendo desde el punto de vista emocional por un resentimiento o un coraje guardado. Esto hace que el sistema inmunológico deje de producir células killer, que son las células encargadas de comerse cualquier célula tumoral que empezara a aparecer.
En un sentido estricto es un descuido del sistema inmunológico. ¿A qué se debe? Y me preguntan, un niño de 5 años, 7 años, ¿tiene un resentimiento? ¿Tiene un coraje guardado de años? Si el niño no se enoja de nada, el niño no tiene resentimiento, vaya, el niño está aprendiendo a caminar y se va de bruces y se hace un chipotazo, ¿y a poco le agarra coraje a la mesa? No. Claro que no. No, es incapaz. Ni siquiera sus padres de decir, ¿por qué no me cuidaron? Y me di el golpe. El niño se le olvida. Pero el resentimiento y el coraje de los padres es una energía que el niño absorbe. Y esa energía que el niño absorbe le impide a su sistema de defensas generar células killer, que son las células que van a hacer que el tumor se elimine al principio, se coman desde el principio. Entonces, el niño, como bien decíamos, como decía Ana Luz, al ser abrazado por la mamá y por el papá, que tienen una rabia y un coraje y un enojo de años entre ellos o con otros familiares, en fin, con otras personas, ese niño va a absorber esa energía y adopta como propio ese enojo. La energía del enojo, ni siquiera el enojo, porque él no sabe ni por qué. Y él es el que va a generar el cáncer, no los padres. Entonces los padres dicen, ¿qué hacemos ahora? Programación neurolingüística dice, trabajar el perdón. Número 1. Número 2, usar el abecedario, el alfabeto mágico, es un abecedario especial que nivela los hemisferios. Y al mismo tiempo lo puedes programar ahí al niño. Número 3, programar a la persona dormida para que le pidamos que el inconsciente le ordene a las células madre a lo largo de la columna que empiecen a incrementar la producción de células killer, que son las que se comen a los tumores. Entonces, con la suficiente cantidad de células killer, un tumor del tamaño de una pelota de tenis, en unas cuantas semanas es del tamaño de una canica. Entonces, es porque las células killer son muy agresivas. De hecho, por eso se intenta hacer trasplante de médula. La médula de la mamá, que sí está produciendo células killer, se pone en la médula del niño para que empiece a producir células killer. Pero nadie se pregunta emocionalmente cuál es la razón para que ese sistema inmunológico de ese niño esté produciendo esto. Los médicos, los oncólogos dicen, es genético. Estoy seguro que algún oncólogo lo está escuchando en este momento y dice, ¡es genético! Sí, la epigenética, creada por genetistas de la Universidad de Harvard, Bruce Lipton, otro genetista de la Universidad de Harvard, hablan de que lo que pasa es que la emoción que recibe el niño, esa energía, está generando químicos que están llegando a la membrana de la célula y al estar pasando y estar contaminando constantemente con esos químicos al gen, entonces el gen se activa y efectivamente no es genético. Hay una predisposición genética, pero la epigenética nos dice, sí, hay una predisposición para continuar con los patrones emocionales. Por decir otro ejemplo, la diabetes. Sabemos que es una emoción que significa ya no hay dulzura en mi vida. No lo digo yo, lo manejan las gentes que buscan el factor emocional de la enfermedad, como el doctor Ray Hammer de la Universidad de Múnich. Entonces, aquí lo que se explica es, si yo como niño tuve un padre que se amargó la vida y que a todo le encontraba la amargura, pues yo ya aprendí, y a los 8 años ya sé amargarme la vida. Entonces no es que sea genético el gen de la diabetes, es genético mi capacidad de amargarme la vida. Y el niño va a generar la diabetes infantil, pero no por él, porque un niño entre 0 y 12 años, ¿qué puede encontrar de amargo en la vida? Que su juguete no sirve. ¡Ay, me amargo la vida! No, el niño no, el niño tiene una capacidad diferente. Pero como el modelaje de su padre es esa capacidad de amargarse, él lo aprendió. Entonces va a haber en el sistema hipnocito, va a haber diabetes infantil. Entonces vamos a usar el mismo patrón que usamos para diabetes en adulto, aplicado a los niños, como lo que te platicaba de cáncer. Hijo,
Cuando tú naciste y a lo largo de tu vida infantil, pues yo pasé por situaciones muy duras que me hicieron ver la vida con amargura. Ahora eso ha sido cambiado y pienso que la vida es hermosa. Por lo tanto, le pido a tu inconsciente que borre todos los programas de amargura e instale programas de la vida es dulce, la vida es hermosa y la vida es llena de amor y dulzura. Y estos programas empiezan a hacer un cambio en la forma como se asimiló la información en el cerebro del niño, en las mismas redes neuronales, en las mismas, donde se grabó la amargura, se regraba y con resonancia magnética funcional estos túneles, se ve en vivo cómo se vuelven a hacer redes neuronales diferentes y ahí se puede ver en vivo cómo estamos afectando el cerebro en vivo y a color además, porque son colores muy interesantes. Imagínate entonces que junto con el tratamiento médico, no en lugar de, sino además del tratamiento médico, pudieras con estas tecnologías estarle ayudando a tu hijo con cáncer, con diabetes, a eliminar el factor emocional que ha generado la enfermedad. Muchas personas pueden decir, y en todos los casos es, mira, la Organización Mundial de la Salud, Nayeli Analuz, dice, 85% de las enfermedades son emocionales, psicosomáticas. Y si estamos hablando del 85, sería no todos los cánceres infantiles, solamente el 85. Y creo que más arriba. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no le das a tu hijo la oportunidad de usar el hipnocito y la hipnosita? ¿Dónde lo puedes adquirir? Hipnocito.com. Hipnocito.com. Y la intención de esta herramienta es ayudarte a limpiar los traumas y demás, pero ¿por qué no coadyuvar, ayudarle como un apoyo al tratamiento médico que están recibiendo para acelerar los resultados del tratamiento médico? Así que, como puedes ver, es una herramienta sumamente interesante que no solamente te va a ayudar a que el niño sea un triunfador en la escuela, en los estudios y demás, sino también ayudarte a coadyuvar en el tratamiento médico en apoyo al médico. Quédate con nosotros porque al regreso seguiremos hablando de estos temas de enfermedades de niños que no deberían por qué tenerlas, y sin embargo los están teniendo, así que seguiremos hablando y te seguiremos dando ejemplos muy concretos de cómo usar el hipnocito y la hipnosita, que es la almohadita, para casos de enfermedades o casos de niños con conductas como obesidad. Me gustaría trabajar el tema de la obesidad y que es cada vez más común. Así que amigos, vamos a ir a un corte comercial, quédate con nosotros porque vamos a regresar con más información y más temas sobre cómo usarlo para tus hijos, el almohadita y el osito. Pausa comercial y volvemos. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL. Con los conocimientos del Master Coach en Programación Neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco. Te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidadenmarketingyventas.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. Día a día nos encontramos en situaciones en donde tenemos que tomar decisiones, desde qué comer, qué transporte usar o a dónde ir. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las mejores. ¿Qué sucedería cuando tengamos que tomar decisiones más trascendentales para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio, mejorar nuestros ingresos, estudiar una carrera o viajar? Haz a un lado tus miedos y comienza a tomar las mejores decisiones de tu vida. Actualización interior. Atrévete ya.
y renuévate. Revoluciona tu mente con el mejor curso online. Actualización interior. Tu mejor decisión. Vivir grandiosamente. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Vivir Grandiosamente. El día de hoy hemos hablado de cómo ayudarle al niño a eliminar los programas que puede tener entre los 0 y los 12. Y hablábamos de formar niños triunfadores, pero hacías una reflexión muy interesante fuera de cámaras, Nayeli. Compártela con los amigos. Sí, doctor, maestra. Justamente al hablar de niños triunfadores, niños exitosos, yo creo que la parte primordial y la más importante es niños sanos. Entonces, ¿cómo va a tener mi hijo la posibilidad de ser un adulto exitoso, un adulto triunfador o un niño exitoso si primero no tiene una salud óptima? Entonces, primero, gracias, doctor, maestra, por compartirnos esta información que es muy importante, y dos, por darnos también la solución. Entonces, me gustaría puntualizar más en este tema, porque definitivamente si nosotros no tenemos salud, ¿cómo vamos a lograr lo demás? El siguiente paso, los siguientes pasos. De hecho, un niño exitoso necesariamente necesita ser un niño sano. Es una condición tener la salud para ser exitoso. ¿Estás de acuerdo, Ana Luz? Totalmente. Y fíjate, otro punto que no hemos tocado en el programa el día de hoy, aparte de estas enfermedades que tienen mucho que ver con las emociones, los síndromes. Un síndrome de Down, un parálisis de algunos niños. No se le va a quitar con el uso del Hipnosita y la Hipnosita, no se le va a quitar su síndrome, pero sí pueden ayudarles bastante, que este es un punto que no habíamos tocado. Personalmente, en la familia tenemos un sobrino con síndrome de Down, y es uno de los niños, ahorita ya un joven, más destacado. Jamás estuvo en educación especial, siempre estuvo en escuelas regulares. Puede escribir, puede leer, claro, no lo hace como un chico regular, pero por supuesto que se le trabajó muchísimo hipnopedia. Y otro punto, que estamos hablando ahorita de la infancia, de esta etapa hasta los 12 años, y que en un próximo programa vamos a hablar de los adultos jóvenes. Y algo esencial, niños triunfadores, jóvenes sanos, y las adicciones, que son la fuga el día de hoy de este caos de situaciones que se viven en la familia, problemáticas, y que aquí estás teniendo la opción de darle esta oportunidad a tu hijo de tener una vida diferente. Porque déjame decirte que el alcoholismo y las drogas no empiezan a los 18, 25, 30 años. A veces nuestros niños de 7, 8 años, dicho por muchos hombres y mujeres que son alcohólicos, pasaron a los 7, 9 años por ¿cómo te diré? ¿Dependencia emocional? Sí, por estas situaciones emocionales, gracias Nayeli, estas situaciones emocionales que se viven en casa. El embarazo en niñas adolescentes, por niños adolescentes embarazadas, todo este tipo de situaciones que volvemos al punto que tanto mencionamos siempre, es la falta de poder demostrar el amor que le tengo a mi hijo de una forma adecuada. Aquí no es para que nadie se sienta culpable, es decir, existe una tecnología que yo puedo regalarle a mi hijo, el hipnosito o la hipnosita, para que tenga una vida mejor. Adelante. Yo les digo mucho, a veces se gasta más en juegos muy, muy costosos, sí, que en esto, donde te está explicando el doctor, en un solo pago vas a tener 21 años de información. Si quieres ahondar en esto. Sí, estamos dividiendo 0 a 7 años, de acuerdo a la pedagogía Waldorf, 7 a 14 y 14 a 21. Y si tu hijo está entre los 0 y 7 años, ¿qué programas mes a mes necesita recibir para ser un niño triunfador? Y también traemos arriba las variables. Está enfermo, tiene cáncer, tiene diabetes, artritis y demás como variables. Pero si está sano, pues vas a descargar el programa del mes y se lo vas a poner durante todo el mes, 30 días. El sistema tiene un timer, el osito tiene un timer donde tú programas a qué horas quieres que se prenda.
y cada vez se repite. Son grabaciones de 8 minutos. Termina y se repite, termina y se repite, de acuerdo al tiempo de inicio y al tiempo de terminación. Y esto va a ser durante 30 días. Al siguiente mes recibirás el siguiente programa. Me dicen algunos papás, y si mi niño tiene 10 años, bueno, tú ya nada más vas a recibirlo 11 años, mes a mes. Pero si tu niño tiene 0, 1 año, menos de 1 año, pues vas a recibirlo 21. Sí. Pago único y por toda la vida. Y ahorita, por ejemplo, me dices, como bien decías, Ana Luz, mi niño está bien, tiene 8 años, no quiero saber de los programas que hay para adolescentes o para jovencitos, pero cuando llegue ahí y empieza a tener conductas de adicciones, pues descargas adicciones y le instalas este programa, que es casi seguro, muy poco probable, que si lo programas de niño, nunca un alcohólico, nunca un adicto a las drogas. Es muy poco probable que si pasó por la hipnopedia, el hipnocito y la hipnosita, y entre los 0 y 7 lo programaste, rechaza las drogas, rechaza el alcohol, te estés encontrando que a los 18, 19 está bebiendo. Yo soy un ejemplo vivo. Yo lo hice no con hipnocito ni con hipnosita. A mí me llevaron al Silva Mind Control, el método Silva, donde nos ponían unos cassettes y estábamos escuchando toda la noche. Y entonces en la grabación decía, nunca un alcohólico, nunca un drogadicto, nunca una enfermedad psicosomática. Y fíjate que hasta la fecha yo no fumo, nunca probé las drogas. Y vaya que todos mis amigos eran bien marihuanos. Todos mis amigos con los que entraba pero le metían sabroso. Jamás probé las drogas. Alcohol no tomo, nunca fumado. Entonces yo podría decirte ahora que soy un testigo vivo de que la hipnopedia funciona, porque jamás he bebido, jamás he fumado, jamás me he drogado. Y bueno, simplemente eso me ha permitido pues tener una mejor posibilidad de desarrollo humano, personal y profesional. Entonces soy un ejemplo vivo. Si tu niño ha entrado al sistema y cuando tiene 7, 8 años, 9, 10, 11, 12, lo estamos programando y ahí decimos siempre, nunca un alcohólico, nunca un drogadicto, nunca una enfermedad psicosomática, tendrás muy poca probabilidad de que la adolescencia suceda. Más si llegaste a este programa con un hijo adolescente que ya está metiéndose a las drogas, el sistema te va a ayudar a evitar que continúen las drogas, que como dice Ana Luz, es un escape, es un mecanismo que usa adolescente para evadirse de situaciones emocionales. Volvemos, es un escape para evadirse de situaciones emocionales que puede estar viviendo desde la infancia. Si el niño sufrió abuso sexual, abuso emocional, si fue humillado, si fue golpeado, si vivió bullying. Sí. Tenemos todo un capítulo en el hipnocito y en la hipnosita para niños con bullying, niños con Asperger, niños con autismo, niños con hiperactividad, con síndrome de déficit de atención. Todas las variables que te puedas imaginar están en este programa. Y el osito solamente es una forma de crear un vínculo sentimental entre el juguete y el niño, o la almohadita y el adolescente, para que cuando venga el programa lo acepte de una manera muy gentil. ¿Cómo puedes adquirirlo? Hipnosito.com. Ve a la página www.hipnosito.com y ahí está disponible para ti. Te lo enviamos a tu domicilio, tiene un costo más gastos de envío y con esto tienes para cubrir perfectamente las necesidades. Dicen, ¿qué pasa si tengo 2 o 3 hijos? Como son programas tan diferentes, te recomiendo que compres 2 o 3 en una almohadita, un osito, 2 ositos, una almohadita, 2 almohaditas, un osito, dependiendo de la edad que tengas, porque finalmente es un programa muy específico por edad y para sus programaciones. Así que amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias Nayeli, gracias Ana Luz y gracias a ti. Estaremos en un futuro programa hablando de adolescentes, problemas ahora de la adolescencia y cómo con el hipnocito y la hipnosita podemos también ayudarle a los padres que tienen adolescentes y que vaya que al decir esto estamos hablando de palabras mayores. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo programa de Vivir Grandiosamente. Estaremos hablando de adolescentes, ¿ok? Muchas gracias por su atención.
Hasta la próxima. Excelencia de tu vida y aprende a vivir grandiosamente con el Master Coach número 1 en programación neurolingüística, el Dr. Edmundo Velasco. Hasta la próxima.